Bienvenidos a Semana, los saludamos en vivo a esta hora con el candidato presidencial David Luna del movimiento Sí Hay un Camino. David hace parte de la gran consulta por Colombia. David, un gusto tenerlo en Semana. Yesid, muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todos sus seguidores. Bueno, David, ¿cómo va la gran consulta por Colombia? Tienen un gran desafío, ya en poco más de un mes es la votación, el 8 de marzo los colombianos podrán votar en las consultas y la gran consulta por Colombia va a medir ahí su fuerza. Y mucha gente dice, es una gran prueba. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué expectativa tienen de cara a la votación el próximo 8 de marzo? Mire, la gran consulta es un hecho político sin precedentes, pero sobre todo un ejemplo. Un grupo de políticos dejamos la vanidad, el ego a un lado y tomamos la determinación de oír lo que los ciudadanos estaban pidiendo en las calles, en los municipios, que era unidad, unidad. Ya somos 9 candidatos, pese a que comenzamos solamente 3. En ese momento nos decían los 3 loquitos, se burlaban, nos hacían memes, pero ya con 9 candidatos hay no solamente propuestas más que críticas y lo más importante, una esperanza que de alguna otra manera se ve reflejada en una alternativa. Tenemos un mes y en este mes tenemos que lograr que todos los colombianos salgan a votar por una de las 2 consultas. Está la consulta del pacto histórico con Iván Cepeda a la cabeza o nuestra consulta, que es la consulta de la alternativa, que espero pues sea la votada por la mayoría de los colombianos. ¿A cuántos votos aspiran, David? Usted es una persona que lleva años en política, está aprobado en las urnas, sabe cómo es una votación. ¿Cuántos votos puede tener la gran consulta por Colombia? ¿A cuántos aspiran? Pues obviamente uno no tiene la varita mágica o la jarra del genio, pero en efecto yo sí creo que Colombia está cansada de esa pugnacidad y acá estamos planteando una alternativa que puede estar llegando fácilmente a los 4 millones de votos. A los 4 millones de votos. Ahora bien, del otro lado está una consulta donde todavía no es clara la presencia de Iván Cepeda, David. Hay debates, hay una controversia jurídica en el CNE, con jueces van a tener que definir si Iván Cepeda puede hacer parte o no de esta consulta. ¿A su criterio puede participar Iván Cepeda de esta consulta del Frente por la Vida? Mire, Iván Cepeda debe estar marcando entre 20 y 25 puntos y lo que yo digo es, por favor, no tiren a martirizarlo, que es lo que está buscando precisamente él. Todo esto se lo han inventado para ver de qué manera sale él como el héroe de que no lo dejaron participar. Que participe y estamos listos a competir con él y a debatir, porque la política se trata de expresar, eso sí con respeto y eso sí con argumentos, pues las diferencias. Él representa la continuidad de un gobierno que en muchas cosas se ha equivocado, en algunas ha acertado, pero nosotros representamos una nueva generación, una generación que no carga con las heridas políticas en la espalda de quienes han ya gobernado y una generación que piensa distinto, pero que puede dialogar y ponerse de acuerdo. Por ejemplo, debatir sin insultos, sin necesidad de estar estigmatizando al otro, proponiendo las verdaderas soluciones para la gente. Sí, pero ¿cómo ve Iván Cepeda? Es el candidato que puntea hoy en todas las encuestas. ¿Cree que tiene muchos chances de llegar a la presidencia o cree usted que lo pueden derrotar en un escenario de segunda vuelta o en primera vuelta? Claro que se puede derrotar, claro que hay que hacer la campaña y claro que ojalá el candidato Cepeda salga y confronte a quienes piensan distinto, porque de eso se trata No está debatiendo, ¿no? No está debatiendo, y yo sí creo que comete un error, no para su estrategia política, sino para el ciudadano, para que se sepan cuáles son las diferencias en los temas que nos están preocupando, pero también cuáles son las posiciones en los temas que le preocupan al ciudadano, que son los que finalmente siempre se olvidan. Yo, por ejemplo, hablo de impuestos no impuestos. Todo el mundo sabe que en Colombia existe una crisis de seguridad, una crisis de salud, una crisis minero. ¿Qué es eso de impuestos no impuestos, David? Le escucho ese concepto. ¿Qué quiere decir? Mire, yo le pregunto a los colombianos si viven o sobreviven, si la plata les alcanza para pagar el mes, y claramente lo que todos me contestan es que tienen la soga al cuello. ¿Por qué? Porque el Estado les hace la vida imposible. Estuvo en Santa Marta, Kevin compró una moto, salió del concesionario, no le habían puesto la placa,
lo paran, le montan la moto en una grúa, precisamente un viernes, le toca pagar la grúa el sábado, el domingo y el lunes de patios, y obviamente ese dolor lo descuadra todo el mes. Ese es un dolor que la gente sabe además que es propiedad de unos negociados, entre otras algunos de ellos políticos, que le está causando gravísimas ¿Y consecuencias. usted los quiere acabar? Claro que los quiero acabar. ¿Cuáles son esos 5 negociados que usted acabaría si llega a la presidencia? Si usted Empecemos, hagamos la lista. Pero si usted se vuela un semáforo, claro que tiene que tener la Claro. multa, pero no tiene que pagar más consecuencias simplemente para pagarle un privado. Mire, el de las grúas, Se acaba. el de los patios, El de los patios, van 2. el de las fotomultas, Se acaban. que claramente están siendo instaladas no para disminuir velocidad, sino para sancionar obviamente al ciudadano. Otro, Sí. hay que generar un SOAT, un seguro obligatorio diferencial. El que cumple la norma tiene que pagar menos que el que comete 3, 4 o 5 infracciones. Hoy todo el mundo, para generar un negocio, tiene que pagar lo mismo. Y el último, Sí. que no es que se acaba, sino que lo voy a apretar, la reincidencia. El delincuente que delinque, que recupera la libertad y que continúa delinquiendo. Este tipo de decisiones son las que le duelen Son al 5 cosas ciudadano. prácticas que resuelven los problemas cotidianos. Y no perdemos de vista los grandes problemas que los estamos planteando. Claro, pero con si usted soluciones. llega a la presidencia, ¿cómo acaba? Cada uno tiene una manera de ponerle fin. Claro. ¿Cómo los acabaría? ¿Proyectos de ley en el Congreso? ¿Decretos? ¿Cuál sería la manera, por ejemplo, de acabar las fotomultas, las grúas, en particular? En algunos casos con proyectos de ley, Sí. en algunos casos dando por terminado esos contratos leoninos que lo que le causan daños al ciudadano para enriquecer un particular. Y yo sí creo que de este tipo de cosas nadie habla porque nadie está oyendo lo que el ciudadano está ofreciendo, está sufriendo y está viviendo. Nosotros llevamos 12 meses en los barrios, en los municipios, en los corregimientos, entendiendo cuáles son esos dolores que la ciudadanía sufre. Déjeme contarle un caso. Sí. Doña Berta, que tiene que ver con el tema de ¿En salud. dónde? Santa Marta. Me dice, llevo la orden médica a una farmacia. Me dicen que no está el medicamento, pero se quedan con la orden médica. Llega el medicamento a mi casa vencido. Y cuando voy a reclamar, ya la orden médica tiene vigencia expirada. Así es como se roban la salud. Vuelve y juega doña Berta para buscar la orden para autorizar los medicamentos. Y entonces son 2 veces las que facturan el medicamento, doña Berta sufriendo y nadie entendiendo ¿Cómo acabar dónde esto? está la ¿Cómo dimensión. acabar ese problema? Porque ese es el problema de todos los días para muchas personas. De todos los días. ¿Cómo acabarlo, David? Oyendo a la ciudadanía, Yesid, entendiendo que la ciudadanía tiene las soluciones a gran parte de sus dolores y que el presidente, claro que es una figura que tiene que dedicarse a comandar la fuerza pública, a enfrentar las graves decisiones financieras y fiscales, pero también tiene que saber cómo hacerle la vida fácil al colombiano, quitarle la soga del cuello, que es lo que nos está afectando hoy. Sí, lo califica usted como impuestos no impuestos, que son los tormentos diarios de las personas. Los tormentos diarios de las personas, el tormento del cual nadie se preocupa, algunos porque son socios de ese negocio y otros porque saben perfectamente que los dueños de esos negocios son poderosos. Pues acá no hay poderoso, porque acá lo que debe quedar claro es que el ciudadano tiene que tener tranquilidad. Si un ciudadano no confía en el Estado, no confía en los políticos, es por algo, en gran medida por eso que le acabo de explicar. Uno de esos 5 tormentos, David, de los que usted habla, tiene que ver con la reincidencia criminal, que son personas que cometen delitos, los sueltan y vuelven y cometen delitos, los sueltan, una especie de burla a la justicia. Permanentemente el alcalde Galán en las últimas horas se quejó de eso, de unos fleteros en Bogotá que han sido reincidentes y nada pasa. Pero no solamente eso, el alcalde le pidió a los candidatos presidenciales que asumiéramos ¿Qué posición. hay que hacer en ese caso? Porque ese es el problema que toca el alcalde Galán, David. Lo deben tener todos los alcaldes en Colombia. Lo tienen todos los ¿Qué alcaldes hacer? de Colombia, pero además eso desmoraliza a la policía, Total. que hace un esfuerzo grande por capturar y los deja Y se sueltos. encuentran los ladrones al otro día en un café. Al otro día en un café robando nuevamente. Exacto. ¿Qué hacer? Lo primero, hay que castigar la reincidencia frontalmente. Una persona que comete un delito y recupera su libertad y reincide debe tener un castigo multiplicado por 5. Y si vuelve a pasar, fácilmente multiplicado por 10. Eso ya existe en el mundo y eso existe con algo de consecuencia. Y 2,
El alcalde Galán lo ha dicho con absoluta razón. Capturan 2 fleteros que están técnicamente probados, están armados, no tienen salvoconducto y los dejan libre, que porque eso no es peligro para la sociedad. Claro que es un peligro para la sociedad una persona andando con un arma ilegal, delito que debería ser sancionado. Entonces, claro, tenemos, Yesid, el gravísimo problema del narcotráfico. Estamos hablando de que en la época de Escobar eran 100 toneladas de coca y hoy producimos 3.000. Estamos hablando de que en 13 municipios del país se concentra el 50% del cultivo de coca. Pero de eso todo el mundo habla. Nadie habla del delito callejero, de cómo enfrentar, obviamente, al delincuente, que es el que le está haciendo la vida imposible al ciudadano. Y nadie habla del dolor de ese ciudadano. Yo me dedico a ello. ¿Por qué? Porque he recorrido el país y entiendo. ¿Sabe cuál es otro dolor? ¿Cuál? El famoso gota a gota o el famoso pagadiario. Y en todas las campañas, David, prometen los candidatos acabar con el gota a gota y nunca lo han acabado. ¿Sabe cómo se acaba? ¿Cómo? Eliminando la tasa de usura. ¿Sabe por qué? Porque la tasa de usura lo que señala supuestamente es una protección al usuario. Obviamente la banca tradicional no llega a muchas regiones del país. Necesitamos que la banca digital, las famosas fintech, puedan llegar a todos los municipios de Colombia. ¿Cómo lograrlo? Pues pudiendo construir historial crediticio, y por eso la tasa de usura termina siendo un bloqueo. Hoy el ciudadano en Puerto Asís o en Arauca paga fácilmente 200, 300, hasta 600% de intereses por un crédito. Y si no paga, le ponen la pistola en la cabeza. En organizaciones, además, ligadas a toda clase de bandas criminales. Es que el narcotráfico es el papá de todos los delitos, del gota a gota, de la extorsión, por supuesto del secuestro. Y acá creemos que son intocables. No, los narcos tienen que tener absolutamente claro que en mi gobierno va a haber persecución. Pero le digo otra cosa, el ELN es una banda de traquetos. Ellos dejaron de estar interesados en tomarse el poder y hoy se dedican exclusivamente al narcotráfico. Es decir, que David Luna no se sentaría con el ELN a negociar, a conversar, a buscar un acuerdo de paz. Nunca en sus 4 años, si llega a ser presidente, no habría diálogos de paz con el ELN. Voy a perseguirlos y voy a claramente derrotarlos. Y si estando derrotados quieren algunos de ellos dejar las armas, bienvenido. Pero acá no va a haber contemplación. El proceso que se denomina de paz total es un proceso que lo que está buscando es lavar la plata del narcotráfico. Lavar la plata del narcotráfico. Y esos delincuentes utilizan el delito político precisamente para ver cómo lavan su plata y cómo además salen libres. No. Eso no puede seguir tolerándose. David, mientras usted y yo conversamos aquí en vivo en semana de sus propuestas, de sus ideas de campaña, en Washington está reunido el presidente Gustavo Petro con Donald Trump, justo a esta hora. Hagamos futurología. ¿Qué cree que está pasando en este momento allí en la Casa Blanca? ¿Qué puede estar pasando? Primero decir, yo espero que esa reunión salga bien. Y le voy a decir por qué. Porque de esa reunión dependen 500.000 familias cafeteras o más de 150.000 madres cabeza de familia que trabajan en la flor o muchísimos campesinos que a través de diferentes acciones exportan sus productos. 2, esa es una relación de 200 años que tenemos que proteger como tenemos que proteger las demás relaciones con otros países en el mundo. La diplomacia es el mejor lenguaje para que las cosas avancen. ¿Qué creo está pasando? Sí. Que Trump le está diciendo al presidente Petro que hay una serie de departamentos absolutamente controlados por el narcotráfico que salían o sacaban la coca por Venezuela, que él ya bloqueó Venezuela con la caída de Maduro, que espera que Petro actúe y por supuesto no solamente fumigue, sino adicionalmente entienda cómo hacerle la vida fácil a un campesino que está amenazado hoy para cultivar. Por eso, entre otras, yo le cuento una cosa. De la coca se habla hace 60 años. Nadie ha planteado lo que yo estoy planteando. Un centro de investigación precisamente para buscar alternativas con recursos claros, $50 millones de entrada. No solamente para pensar en alternativas del glifosato, sino para pensar en alternativas de siembra, que es lo que permite a nosotros sacarnos de este problema. Pero le insisto, Yesid, sí. La Fundación de Ideas para la Paz dice 14 municipios concentran el 50% de la hoja de coca. ¿Cómo es posible que esté pasando eso y que no tengamos cómo reaccionar? Pero 2, seguramente Trump le está diciendo al presidente Petro que
puede ayudar a construir algo tan importante como es un Plan Colombia 2.0. No para recibir solo recursos militares, sino para recibir inversión social en determinados municipios donde el Estado perdió la presencia y necesitamos más colegios, por supuesto mejores profesores, más jueces, defensores de familia, en fin, no solo esto se resuelve a plomo, como dicen algunos, sino hay que pensar los dolores de la gente. En Colombia la gente lo dice, me lo dice, están aburridos del clasismo, del racismo, del machismo, y de esos temas nos da claramente pena hablar. Yo soy un tipo de centro, yo soy un tipo que voy y debo dar ese tipo de discusiones para que entendamos por qué razón, por ejemplo, hoy Petro marca lo que marcan las encuestas, porque hay una gente con dolores que no está haciendo bien. Casi entre el 30 y el 40%. Exactamente, y eso no es gratuito. ¿A qué lo atribuye usted? Yo lo atribuyo, claro, a que hace unos anuncios que son populistas, pero también a que hay una gente que se ve representada porque ha sido olvidada durante muchos años de su vida y está desesperada. ¿Y cree usted, David, que es una persona autocrítica, que la oposición ha logrado llegarle a esa Colombia olvidada, que ve en Petro un símbolo? Pues en algunos casos sí, en otros no. Y por eso yo hablo de temas que la ciudadanía sabe que le están doliendo y nadie en la oposición está mencionando. Esto no es de derecha ni de izquierda, ni de centro derecha ni centro izquierda, porque a veces los políticos se enredan un poco en la discusión. Es que esas son las respuestas políticas, el centro derecha, la centro izquierda, etcétera. Acá lo que hay que entender es que hay una sociedad que ha sido olvidada y que necesitamos que tenga claramente respuestas. Le voy a poner dos ejemplos sencillos, uno rural, uno urbano. El rural tiene que ver con la lucha contra el hambre. Estamos perdiendo el 35% de los alimentos en desperdicio. ¿Por qué? Porque entre el agricultor y obviamente el distribuidor no hay herramientas, primero de comunicación y segundo de distribución. Con tecnología eso se puede resolver. Pero otro tema, el urbano. Acá estamos perdiendo de vista la salud mental de nuestros niños. Las redes sociales para menores de 14 años en mi gobierno se van a prohibir. Buena noticia, hagamos ese anuncio, David, porque España acaba de prohibir en las últimas horas el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Y también lo hizo Francia. Y usted como candidato presidencial propone que en Colombia los menores de ¿cuántos años no accedan a redes sociales? De 14 años. No pueden acceder a redes sociales. No pueden acceder. Y Yesid. ¿Y por qué? ¿Por qué propone eso? Porque estos temas, David, son los que le interesan a los padres de familia, pues claro, a los jóvenes. ¿Y sabe por qué le interesan a los padres? Porque están viviendo las depresiones, las ansiedades y obviamente la persecución de pedófilos en el proceso de ¿Cómo lo haría sociales. usted? ¿Qué haría? ¿Cómo lo haría? Yo le quiero... ¿Usted fue además ministro TIC? Eso le quería decir. ¿Tiene esa experiencia? Eso le quería decir. Sí. Yo fui ministro TIC, ministro de Tecnologías y de las Comunicaciones. Conozco perfectamente el mundo digital. Creo que hay que tener libertad a la hora de informarse y las redes sociales, por supuesto, son una herramienta. Pero en los niños se están convirtiendo en una daga de Damocles, en una espada de Damocles. ¿Por qué? Porque están recibiendo una serie de contenidos que les está generando una gran depresión. Uno, los psicólogos familiares están desbordados. Dos, las acciones en contra de los niños para abusar de ellos están disparadas. Tres, tecnológicamente es posible. Los controles se pueden hacer. No solamente, ¿Cómo, David? ¿Cómo técnicamente se puede? Un padre de familia que lo está viendo hasta ahora dice: estoy de acuerdo con David, no quiero que mi hijo o mi hija menor de 14 años acceda a redes sociales, pero quiero que él me dé la fórmula de cómo se puede controlar eso. Sí. Porque en un mundo tecnológico encuentran la trampa, encuentran el camino. Precisamente. ¿Cómo se les cerraría el camino? Precisamente porque encuentran la trampa. Obviamente tecnológicamente usted tiene todas las herramientas de control parental. Sí. O sea, cualquier dispositivo que tenga un menor de edad, usted lo puede controlar. Pero hay una cosa de fondo, es la decisión política, es tener los pantalones y las claridades para decir, esta es una prohibición. Lo tienen que saber los colegios, lo tienen que saber las escuelas deportivas, lo tienen que saber los salones comunales y lo tiene que saber la sociedad en general, porque lo que estamos haciendo es proteger una etapa donde el niño está en desarrollo, donde claramente sus
obviamente capacidades disminuyen en el entendido que hay mayor desconcentración y obviamente mayor exposición. Obvio, seguramente muchos de los pelados que están oyendo esto dirán: este tipo está loco, este tipo no tiene conciencia de lo que yo quiero tener o disponer, pero acá está científicamente probado. Y no por eso lo hizo, y por eso lo hizo Australia, Francia, España, que hay que tomar una decisión contundente al respecto. Justo, David, hoy se anunció en España esa decisión. Dice el presidente Pedro Sánchez que las redes sociales se han convertido en un estado fallido en el que se ignoran las leyes y se toleran los delitos. Y en el caso de España, David, se prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, obligando a las plataformas digitales, dice hasta ahora el país de España, a poner en marcha sistemas efectivos de verificación de edad. Es decir, que usted no puede acceder a cualquier red social sin que la red verifique su edad. Y no es que usted diga que tengo 20 años. No, no, no. Debe a lo mejor suministrar un documento de identidad o algo que permita que se compruebe su mayoría de edad. Técnicamente eso es posible, pues obviamente con reconocimiento biométrico o con reconocimiento facial. Tecnológicamente no hay ninguna imposibilidad para hacerlo. Lo de fondo es tomar la decisión. Y miren ustedes, no solamente es España, es Francia, que es un país absolutamente garantista, es Australia, que es un país desarrollado. ¿Por qué razón? Porque estamos entendiendo que este tipo de discusiones no las permite dar el debate presidencial, porque hay obviamente una sombrilla sobre si es Petro o no es Petro. Y esto es lo que la gente conversa. Pues esos son los problemas familiares. Pues es que esto es lo que está viviendo el papá y la mamá. Esto está desencadenando en muchos casos en suicidios. Esto está desencadenando en depresiones, obviamente en ansiedades. Y de este tipo de cosas no nos gusta hablar porque de pronto tocamos a alguien que se molesta. No, no, no. Yo hago esta campaña es precisamente para tocar a quien se molesta, producto de lo que la gente está sufriendo. Eso sería un proyecto de ley, la calle. David, Sí, por supuesto. Proyecto de ley. Bueno, lo voy a volver a traer a la política. Claro, de eso se trata. De eso se trata. David, si usted no gana la gran consulta por Colombia y gana la gran consulta por Colombia la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, estoy haciendo un ejercicio hipotético, David Luna, de forma entusiasta, como se dice popularmente, ¿le carga la maleta a Paloma Valencia? Sí, claro. Pero le quiero decir que esta consulta tiene la fracción del uribismo y la fracción del centro. Y yo represento la fracción del centro. Yo represento posiciones que claramente tienen mucho que ver con lo que la sociedad está pensando y con la necesidad de hacerlo. La libertad de prensa, por supuesto la libertad, la protección de la rama judicial, la implementación de los acuerdos de paz, obviamente la acción que tiene que ver de la persecución a la delincuencia. Pero esas son las reglas. Y esta es una generación que sabe cumplir las reglas. Nosotros nos sentamos y dijimos: somos 9 candidatos. Paloma, seguramente Pinzón, representan junto con algunos otros lo que puede llamar la fracción del uribismo. Acá hay otras personas que representamos otras cosas, pero nos respetamos, pero tenemos la capacidad de diálogo. Y yo lo dije desde el día 0 en un video publicado en septiembre: si gano, espero que me apoyen, pero si no, tengan la absoluta seguridad que le cargo la maleta a quien corresponda. ¿Por qué? Porque la gente está mamada, Yesid, de ese cuento de que usted se compromete con algo y después le hace el quite. Yo he sido un tipo serio, tengo 50 años ya. Lo que pasa es que estoy escaso de canas, pero 50 años ya. He hecho 28 años política. Yo me siento orgulloso de ser un servidor público de oficio, sin una investigación, sin una sanción, sin un escándalo de corrupción. ¿Y sabe qué? Siempre he cumplido la palabra y puesto la cara. Y en este momento estoy convencido que esta generación tiene cómo enfrentar una nueva necesidad, que es conversar, que es resolver los problemas que tiene la gente y no dividir. David, Sergio Fajardo aún puede ser recibido en la gran consulta por Colombia si él lo quisiera. Pero por supuesto que sí. Usted, soy testigo, le ha hecho, incluso creo que aquí le hizo un llamado en su momento. Quedan más o menos unas 48 horas, porque la inscripción vence el 6 de febrero, me corregirá David, es así, ¿cierto? Viernes 6 de febrero. Viernes 6 de febrero. 6 de la tarde. Es decir, estamos a 3 de febrero, todavía quedan 2 días. 2 días. Y incluido el 6, bueno, 3 días.
¿usted vuelve a insistirle a Fajardo que participe en la gran consulta por Colombia o usted ya eso lo dio por perdido? No, yo le insisto al doctor Fajardo, no solamente porque lo admiro, porque creo que es un gran colombiano, sino adicionalmente porque haría de esta consulta todavía una competencia mejor que representara la unidad. El hecho de que compita es la demostración de que tiene todas las capacidades para gobernar Colombia, y esperaría que ojalá tome la determinación de venir y participar en este proceso. Pero como que no quiere, ¿no? Pero no quiere ninguna consulta. Bueno, esa ya es una decisión que tendrá que tomar. Acá la invitación está abierta y ojalá lo tenga en cuenta, porque yo sí creo que eso es lo que espera el colombiano. El colombiano está buscando que haya unidad, que haya alternativa, que no se tenga que debatir en lo que pasó hace 4 años. ¿Por quién me toca votar? No, esta consulta es la posibilidad de votar por el que le gusta, por el que verdaderamente lo representa. Yo le digo muchas veces a los alumnos, yo sé que ustedes están hastiados de la política, que no quieren seguramente hablar más de política o votar, pero la política se mete en sus casas, se mete en sus cuerpos, en su vida. En su vida. Uno termina tomando unas decisiones que afectan o benefician a un ciudadano, y por eso es muy importante. ¿Cómo está sintiendo la gente? David, usted hace política en la calle, en los barrios, se sienta en los parques, habla con la gente, hace una política callejera, como se dice popularmente. ¿Cómo siente a la gente hoy en día en Colombia? ¿La siente decepcionada con los políticos? ¿La siente prevenida? ¿La siente entusiasmada? ¿Cómo en promedio recibe hoy en día la gente a un político, hablando en el mejor sentido de la palabra? No, si hay una gran desconfianza. Desconfianza, es decir, que los políticos hablan basura, que prometen lo que no son capaces de cumplir, en fin, dicen con contundencia que tienen, obviamente, un sentimiento de que no se les cumplió. Y yo los entiendo, porque hay una cantidad de gente que promete lo que sabe que no puede cumplir. Usted se acordará de este episodio porque usted cubría Bogotá en esa época. Yo aspiré a la alcaldía de Bogotá y a mí me dijeron en la campaña, David, prometa que por la carrera séptima va a hacer el metro. Y yo les dije, eso no es posible técnicamente. Yo no voy a proponer algo que no se puede cumplir. Mire usted, yo no lo propuse y quien ganó las elecciones lo propuso y no cumplió. Entonces, ¿Quién fue quién? Gustavo Petro. Propuso tranvía también, claro, ¿no? Claro. Entonces, esto no se trata de echar carreta por echar carreta, de echar historias por echar historias, sino de tener el valor cívico de decir, yo sí puedo hacer esto. ¿Yo qué puedo hacer, Yesid? Yo puedo lograr enfrentar el déficit fiscal haciendo un ahorro de 50 billones de pesos, reduciendo las corbatas politiqueras, verdaderamente enfrentando la inversión para que haya más infraestructura, pero inversión social también en lo que requiere la educación. 2, yo puedo recuperar la moral de la fuerza pública y de la policía para enfrentar el narcotráfico y la delincuencia. 3, yo creo estar absolutamente preparado para que el ciudadano no siga sufriendo por lo que le conté con el medicamento o con el especialista. Y eso necesita algo muy importante, experiencia. Si cuando yo jugaba fútbol se me rompe una rodilla, yo no busco al mejor odontólogo o al mejor dermatólogo, busco un buen ortopedista. Este país necesita personas, primero, que tengan una hoja de vida intachable, y segundo, que sepan cómo gobernar para tomar las decisiones adecuadas. David Luna, yo les estoy planteando que analicen mi propuesta. Soy la única campaña que ha presentado un plan de gobierno completo. Lo lanzamos esta noche en un live y lo hacemos básicamente. Adelantémoslo acá, David. Claro. Lo puedo chivear, claro que sí. David Luna lanza esta noche su plan de gobierno. Mi plan de gobierno. 5 cosas que proponga ese plan de gobierno que sean completamente revolucionarias, si se quiere. Lo primero es que estamos tomando la decisión de lanzar un plan de gobierno que los colombianos están esperando. Mire el PDF. A ver, ¿cómo se llama el plan de gobierno? Se llama Sí hay un camino. Sí hay un camino. Ese es el plan ¿Cómo de se llama gobierno. su movimiento? ¿Cómo se llama mi movimiento? Tiene 20 capítulos. 20. Un capítulo por cada sector. Deme 5 cosas buenas de ese plan de gobierno. La primera, voy a acabar con los impuestos no impuestos que ya hablamos. La segunda, voy a ser un padre responsable en la administración
de los recursos de los colombianos. No voy a gastar más de lo que tengo, ni voy a endeudar a los colombianos, ni les voy a clavar más impuestos. Esa es una decisión tomada. La tercera, soy, ya lo dije, capaz de recuperar la confianza en el sistema de salud. No solamente a través de Servientrega, de Envía, de Rappi, de Amazon, para que los medicamentos le lleguen a la casa, sino dejando absolutamente claro que de robarse un solo peso del sistema de salud, como pasó con la hemofilia o con otros casos, va a ser un delito mayor de prisión perpetua. Tercero, que va a ser esencial, cuarto, perdón, que va a ser esencial. ¿Cómo vamos a reactivar la economía? No solamente con la vivienda, el sector minero energético, la infraestructura, sino por supuesto con los emprendimientos, que son los que ciudadanos están buscando y pretendiendo obviamente desarrollar. Y una última cosa que me parece que es muy importante. Yo, usted lo dijo, he hecho política toda la vida en la calle. Voy a gobernar en la calle, voy a gobernar en el territorio. Colombia se necesita desbogotanizar y para lograrlo hay que entender que los problemas del Putumayo son muy distintos a los del Casanare o a los de La Guajira. Y usted tiene que estar allá, de la mano de los gobernadores, no confrontando con ellos. ¿Qué piensa de Roy Barreras? Roy Barreras es un tipo que hace la política de una manera distinta como la hago yo, que está pretendiendo ganar una consulta que ya ganó Iván Cepeda según las encuestas. Mucha gente dice que Roy estaba tratando de hacerle el cajón, ¿no?, a Iván Cepeda. ¿Usted cree eso? No, esos son las pugnas, o mejor, le contesto de la siguiente manera. A ver. Mientras que en esa consulta están de las mechas, se agarran todos los días. En esta consulta estamos proponiendo, en esta consulta no nos estamos insultando, en esta consulta estamos inspirando. Ahí hay una diferencia, no es el poder por el poder, es lograr llegar a transformar y a soltarle la soga del cuello que tiene en este momento el colombiano. Sí, David, ¿qué opinión tiene usted de Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella es un candidato que está representando hoy la extrema derecha y que vamos a derrotarlo con el candidato que salga elegido de la gran consulta. Es decir, ¿usted cree que el candidato elegido de la gran consulta puede en primera vuelta ganarle a Abelardo de la Espriella? Claro que sí, es que la gran consulta tiene una alternativa que es una candidatura distinta a la del doctor de la Espriella y del doctor Cepeda, que son quienes hoy lideran en las encuestas. ¿Por qué lideran en las encuestas? Han hecho una buena campaña, han hecho el trabajo, pero la foto de hoy es distinta a la foto del 8 de marzo y es distinta a la foto de mayo. Yo creo que una campaña, en vez de estar en esa pugnacidad confrontacional para ganar likes y para atacarse el uno al otro, tiene que resolverle los problemas a los colombianos, que es lo que yo estoy planteando desde la gran consulta. Y ese ejercicio que hacen algunos, bueno, si en la segunda vuelta está Iván Cepeda contra Abelardo de la Espriella, ¿por quién vota? En el caso suyo, David, ¿cuál es su respuesta? Mire, Sócrates decía que un político debe tener una gran virtud y es qué tan predecible es. Sócrates ya anticipaba eso, imagínense. Exactamente. Entonces los colombianos saben perfectamente que yo no voy a votar por el doctor Iván Cepeda porque he sido un respetuoso pero firme crítico del gobierno del presidente Petro y Cepeda representa el continuismo. Pero dos, los colombianos también saben que yo fui uno de las personas que creó esta gran consulta. Y de esta gran consulta va a salir el presidente de la República. Por esa razón voy a votar por quien quede elegido el 8 de marzo en la gran consulta. David, ¿qué ha sido lo más duro que ha enfrentado usted en esta campaña, que sea distinta a las demás en las que usted ha participado? Bueno, Yesid, varias cosas, digamos. Yo siempre recibo la burla, los chistes, por supuesto con esa misma sonrisa y esa misma frescura, pero cuando la crítica es muy dura, por ejemplo, arrancando la gran consulta, que éramos solo tres y que nos decían los tres cloquitos, los tres chiflados. El cartel de los soles. El cartel de los solos. Jugando con el cartel de los soles, ¿no? Pero de los solos. Eso es duro y eso es difícil. Pero eso construye, eso le permite a usted tener un mejor corazón, sacar cuero. ¿Sabe qué sí me parece a mí que nunca lo haría? Yo no lo haría para que otro sufra, porque yo soy un tipo que respeto y protejo a la oposición como presidente. Las gravísimas infamias que construye el gobierno para desacreditar a otros. Eso me parece absurdo, pero
Finalmente la gente es la que toma la decisión y saben perfectamente que el gobierno, cuando no tiene mecanismo de defensa, lo que hace es inventar. Si David Luna llega a la presidencia, ¿le daría representación política a los partidos en el gabinete? ¿Nombraría a un ministro a nombre del Partido Conservador, a otro a nombre de la U, por poner un ejemplo, de frente? ¿O cómo manejaría usted la relación con los congresistas? La respuesta larga: yo voy a ser presidente de todos los colombianos, no solamente de los que me eligieron. La respuesta corta: claro que sí, los partidos políticos van a tener responsabilidad, pero de la mano de obligaciones y de responsabilidades, y esto es por encima de la mesa. Esto no vaya a pensar que es ahí por debajo, yo le doy tal cosita para que vote por... No, por encima de la mesa. Usted tiene la responsabilidad de manejar el sector eléctrico, pues tiene que responderle al país, no solamente por los logros, sino por las equivocaciones. Usted tiene la responsabilidad de manejar el sector de la defensa, pues tiene que responderle al país. Pero ojo, no solamente a los partidos políticos, a la región, a las distintas condiciones que tienen los colombianos, que se pueden ver representados en un gabinete que lo que está esperando también es oportunidades para aportar en lo público, y que por alguna razón no han hecho la política y creen o deben o pueden tener opciones y oportunidades. David, ¿ha hablado recientemente con el expresidente Santos? ¿Ha conversado con él? Hace varios meses no hablo con él, pero pues tengo una conversación fluida. Sí. Cada vez que me preguntan por el expresidente Santos... A usted le dicen santista porque fue ministro de Santos. Y yo lo digo, miren, mirándolos a los ojos, y si me pueden enfocar solo a mí, les agradezco. Yo me siento muy orgulloso de haber hecho parte del equipo del presidente Santos, como me siento muy orgulloso de haber trabajado con Enrique Peñalosa, con Rafael Pardo, con Germán Vargas, o de haber votado por el presidente Uribe. Pero ellos son ellos y yo soy yo. ¿A usted votó por Uribe? Sí, claro. ¿En el 2002? No, ¿Y en el 2010? En el 2006. En el 2006. En el 2006. En el periodo 2006-2010. Exactamente. Yo lo que quiero decirle acá con contundencia es: yo pertenezco a una nueva generación. O sea, usted no entra en el tema de uribista, santista. Es que acuérdese de la valla que puse, que algunos la aplaudieron, otros la criticaron. Yo en la mitad, y diciéndole al presidente Santos y al presidente Uribe, lo mínimo que les pido como colombiano es que hablen, es que construyan, es que acá no podemos seguir en esa confrontación eterna que genera obviamente distorsión. Pero difícil que hablen, Pero ¿cierto? le voy a decir, el 7 de agosto, a las 5 de la tarde, yo como presidente de la República, lo primero que hago es ir a la casa de cada uno de los expresidentes a pedirles el favor que ayuden al país conformando la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, más allá de sus diferencias. Yo no puedo seguir tolerando que en este país esas distancias nos tengan donde nos tienen, porque es gracias a esa pelea y gracias a la pelea de muchos otros que personas que no tienen la capacidad para gobernar están hoy tomando pésimas decisiones. Además que usted había hecho una campaña, también hizo una campaña recientemente donde destacaba lo mejor de cada uno de los políticos. Claro. Así no piensen como usted. Claro, yo decía, yo convoco, yo no cancelo. Exacto. Es que cómo voy a decir que voy a golpear o a enterrar o a destripar a alguien con quien voy a tener que conversar. Es que seguramente cuando yo gane las elecciones, ¿quién va a ser el jefe de la oposición? El doctor Cepeda o la doctora María José Pizarro, y con ellos tengo que tener diálogo, tengo que respetarlos, tengo que protegerlos, no como lamentablemente ha hecho el gobierno actual de no proteger a la oposición y lastimosamente de nunca oírla. Le recuerdo, la reforma tributaria inicial del presidente Petro, que es la que nos tiene en este gravísimo problema financiero y presupuestal, nosotros le mandamos una carta diciéndole, mire, acá hay 15 alternativas. Nunca, ni siquiera nos permitieron darle la posibilidad de explicarlas. Pero usted recordará mis 2 discursos de oposición el 20 de julio. Le dije al presidente Petro, mirándolo a los ojos, el verdadero cambio era hacer, no retroceder. Uno puede claramente tener una conversación con quien piensa distinto sin necesidad de insultar o de maltratar. David, tengo que hacerle una pregunta política de futurología, y es que dada su carrera política, mucha gente dice, David, si a lo mejor no logra ganar la gran consulta, si queda fuera de la competencia presidencial, queda listo para competir por la alcaldía de Bogotá, fue edil de Chapinero, fue concejal de Bogotá, fue representante a la Cámara,
siempre ha estado en los abanicos de candidatos a la alcaldía de Bogotá desde hace años y le puede estar llegando la hora luego de la alcaldía de Carlos Fernando Galán. ¿Usted descarta por completo ser candidato a la alcaldía de Bogotá? ¿Lo descarta, no quisiera o dice cada día trae su afán? Yesid, yo soy un tipo que no hace la política con plan A y con plan B. Yo tengo un plan A, que es llegar a la presidencia de la República. Estoy haciendo una campaña desde hace 12 meses, sí, con decisión, con firmeza, con entusiasmo, y en esto voy a estar. Pero le digo una cosa adicional. Recuerde usted cuando me nombraron ministro de Tecnologías, 80 columnas de opinión en contra. Que ese tipo no sabe de eso, que ese es un burócrata, que ese es un politiquero, que ese tipo no sabe ni prender un computador. 4 años después, cuando salí, varios de esos columnistas y muchos otros, y lo agradezco mucho, aplaudían mi gestión. ¿Por qué? Porque yo soy un tipo que cuando se compromete hace las cosas con corazón y con decisión. Mi proyecto es llegar a ser presidente de la República. Pero no me respondió la pregunta. No tengo plan B. ¿Ah? No tengo plan B. Pero no la descarta. No tengo plan B. Yo estoy en lo que estoy. Quiero ser presidente de la República y voy a trabajar para eso. David, un gusto tenerlo hoy aquí en Semana. Vea que la gente está muy interesada por lo que usted propone aquí de restringir el uso de redes sociales para las personas menores de 14 años en Colombia. Yesid, muchas Tema gracias. que le interesa a las personas. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por tocar estos temas. Por hablar de estos temas. Porque son los temas que verdaderamente tienen agobiado a los ciudadanos. Y en el caso de las redes, a los padres. Y hay que hablar con los hijos. No vaya a pensar que Julieta me reaccionó. Ay, sí, papi, tan bonita idea. No. ¿Cuántos años ya tiene Julieta? Julieta tiene 9 ¿Y usted Alejandro cómo hace tiene 5. para que ella no entre en redes sociales? No, yo les he contado Sí. qué significa la depresión, qué significa, por supuesto, la persecución de un pedófilo y qué es lo que tienen que hacer, no solamente en redes sociales, sino en comunicación instantánea. ¿Y lo ha logrado? He tenido conversaciones duras, difíciles, pero han entrado en conciencia. Y le cuento, hace 8 días hice esta propuesta y la primera reacción fue: papá, ¿pero por qué vas a decir eso? Y le expliqué y le dije: cada momento trae su afán, Julieta. Ya te faltan 5 años para llegar a los 14. Es un poco lo mismo del teléfono celular. Papá, yo quiero que me regalen de 10 años un teléfono celular. No, Julieta. Tú vas a tener teléfono celular a los 14 años. ¿Y por qué no antes? Porque hay riesgos, pero además porque hay complicaciones que, en efecto, pues uno puede evitar. ¿Qué es más seguro? Porque voy a estar en contacto con el niño. Sí, es más seguro, pero hay unas alternativas distintas para ese proceso de comunicación. Este tipo de cosas, Yesid, pocas personas las plantean en los debates públicos porque todo el mundo quiere ser, digamos, perfecto. No quiero tocar este callo porque entonces pierdo esto. No. Hay cosas en la vida que usted tiene que enfrentar y asumir, y estas son mis propuestas. Muy bien, David. Estaremos pendientes esta noche de su programa de gobierno. Lo lanza plataformas digitales. Sí, supongo. plataformas. ¿Sí? ¿A En qué horas? Instagram, ¿A qué horas? a las 7 de la noche. Ahí estaremos muy atentos. Twitter, YouTube, en fin, todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, David Luna, por estar aquí en Semana, y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. No se pierdan en contados minutos todos los detalles del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump en semana.com. Feliz tarde.